Hola. Antes de empezar, recuerden que estas historias no son de mi autoría. Todos los créditos van para su respectivo creador, y el link original estará en la descripción del video. Ahora sí, disfruten de la historia. Capítulo 31. El ladrón de almas, 1. Detente aquí, esta pelea no vale la pena, declaró Jin con sinceridad tras herir a Satoru. De hecho, la batalla entre Gojo y él no valía la pena en ese momento. Satoru Gojo no estaba en su mejor momento. Jin tuvo la impresión de estar acosando a un principiante que acababa de conectarse al modo en línea de un videojuego por primera vez. Un acto gracioso, pero inmaduro. ¿Qué estás diciendo? Satoru se abalanzó sobre Jin, pero este último esquivó el rápido ataque del joven. La habilidad de huida fue decisiva, pero Jin también utilizó otro truco para compensar su lentitud frente a la velocidad de Gojo, ayudado por la aplicación de azul en su cuerpo. Una mayor producción de energía maldita. Aunque el usuario de los 6 ojos tiene un mejor control de la energía, Jin utiliza una cantidad enorme en un breve instante al combinar la energía mágica con la habilidad de huida. Gojo siguió siendo más rápido en general, pero Jin podía ser extremadamente explosivo por un breve instante. TSK, este tipo es molesto, pensó Satoru frunciendo el ceño, pero sus pensamientos fueron interrumpidos rápidamente. Varias cuerdas negras surgieron del suelo para sujetarse al cuerpo de Jin y mejorar su control corporal. La camisa, que una vez fue desgarrada por el poder de succión de Blue, pronto fue compensada por las sombras de Tsubaki. Sin embargo, la mirada de Satoru se desvió hacia otro lado. Los ojos rojos que Jin llevaba detrás de sus gafas fijaron al joven con un dejo de disgusto. Grieta. Jin asestó un golpe de katana imbuido de energía maldita, mientras que el aumento de resonancia del alma mejoró sus habilidades generales. Satoru no pudo bloquear el ataque con Infinity y se vio impulsado a través de un edificio. Infinity se enfrentó a la extensión del dominio de Jin, pero el joven perdió el duelo de energía. Aquel fenómeno fue una experiencia completamente nueva para él. Subestimé mi fuerza, murmuró Jin mientras miraba el cuerpo de Tsubaki, rodeado de energía maldita y marcas oscuras. Maestro, siento que se acercan almas poderosas, la voz de Tsubaki resonó en los oídos de Jin mientras observaba a Satoru emerger de entre los escombros. Ya veo, los carroñeros quieren aprovechar la situación para atacar a las presas debilitadas, dijo mientras desactivaba la resonancia del alma y devolvía a Tsubaki al estado de un arma ordinaria. Este acto inesperado sorprendió a Satoru, pero Jin no le dio importancia. En ese momento, Satoru no era su objetivo. Originalmente, quería luchar contra Yuki, pero ahora sus objetivos habían cambiado. Eres demasiado inexperto para continuar esta pelea, comenzó Jin a explicarle al joven lo que estaba haciendo. Las palabras de Jin podrían interpretarse como una provocación, pero Satoru no percibió arrogancia en su voz. Jin simplemente estaba afirmando un hecho. Sinceramente, no tenía pensado pelear contigo hoy. Aún así, admito que entiendo por qué tu clan te especializa en el uso de Infinity, dijo en un breve monólogo mientras se ajustaba las gafas. Infinidad. La técnica hereditaria del clan Gojo. Según la comprensión de Jin cuando intercambió golpes con Satoru, este poder es ciertamente difícil de usar sin los 6 ojos, pero sigue siendo versátil en su naturaleza fundamental. Después de todo, el concepto de infinito es omnipresente en el universo. Me gustaría mucho aprenderlo con los 6 ojos, pero ahora no es el momento, pensó mientras analizaba el poder del clan Gojo. No estaba seguro de cómo reaccionaría el equilibrio de este mundo ante la aparición de 2 portadores de los 6 ojos en la misma generación. Jin no estaba seguro de ser lo suficientemente fuerte como para soportar el aumento de apariciones de espíritus malditos que su acto podría provocar. Tenía que ser paciente. ¿Te especializas en usar Infinity?, murmuró Satoru sin comprender el mensaje implícito en las palabras de Jin. Algunos fans de Jujutsu Kaisen no se han dado cuenta, pero Hogo y Sukuna lo entendieron. Satoru Gojo tiene un talento extraordinario. La capacidad de destruir su propio cerebro para acelerar la recarga de su técnica innata, pero también de evolucionar durante el combate, incluso de usar su técnica innata sin desactivarla cuando es necesario el uso de antidominios, todos estos son actos divinos, pensó mientras observaba al chico confundido que tenía delante. Satoru había podido utilizar todo eso cuando se enfrentó al rey de las maldiciones. Según Kasimo, no le sorprendió. El hombre era un usuario de 6 ojos, pero lo que más impactó a Kasimo fue Sukuna. No poseía una habilidad como los 6 ojos, pero era capaz de imitar los trucos de Satoru Gojo con una sola mirada. Un monstruo.
Especialmente si se tiene en cuenta el riesgo que podría suponer un posible fallo durante la reparación cerebral. Jin envidiaba ese talento, pero no se creía capaz de imitar las locuras de Gojo durante su enfrentamiento con Sukuna. Todavía no, al menos. Confías demasiado en Infinity. Tarde o temprano te toparás con un muro porque no exploras otros caminos, admitió Jin al recordar la situación de Satoru en su mejor momento. Él se creía el más fuerte. A diferencia del rey de las maldiciones, no había mostrado interés en imitar otras técnicas innatas con los 6 ojos. La sola idea de imaginar a Satoru aplicando los efectos del azul o el rojo a armas como la katana del alma dividida era lo suficientemente aterradora como para que Jin dudara en darle más consejos a Gojo. Sobre todo porque, en teoría, Gojo también podría imitar el tajo de Sukuna, o incluso reproducir el tajo dimensional. Así de formidable es la técnica innata del clan Gojo. Eres fuerte, Satoru Gojo, pero lamentablemente nuestra pelea tiene que terminar aquí. Nos están observando unos don nadie, concluyó dándole la espalda. Este hombre, murmuró Satoru mientras observaba de cerca las leves heridas en el cuerpo de Jin. Reconoció el uso de la técnica de maldición inversa. Pero la idea de que su oponente la usara con tanta indiferencia le hizo comprender que Jin no lo había dado todo. Satoru apretó los puños. No he perdido. Nuestra pelea simplemente se ha pospuesto para más adelante, le dijo a Jin mientras se daba la vuelta para marcharse. En cuanto a si Jin lo había oído o no, a Satoru le daba igual. Aquella declaración era más un recordatorio para sí mismo que información destinada a Jin. Jin sonrió levemente al escuchar las palabras de Satoru. Volveré a verte dentro de 2 años, así que más te vale ser más fuerte, dijo mientras miraba por encima del hombro. Aparte de su familia, a Jin solo le interesa el dinero. Sin embargo, la idea de enfrentarse al hechicero más poderoso de la era moderna en el futuro despertó algo en él. Maestro, su alma se está agitando, advirtió Tsubaki con tono ansioso. Uy, lo siento, casi te hago daño, se disculpó mientras la destransformaba. La adolescente puso los brazos detrás de la espalda, evitó la mirada de Jin y respondió con su habitual tono humilde. No es nada, amo. De todos modos, dudo que nuestras almas se vuelvan incompatibles, le aseguró ella con una sonrisa educada. Jin asintió, pero en secreto pensó que debía evitar que ese lado de sí mismo lo dominara. Después de todo, si el alma de un arma se vuelve incompatible con su amo, este ni siquiera podrá levantarla. Esa es también la razón por la que eligió a Tsubaki y no a Sul Evans. Aunque este último poseía poderes formidables, existía el riesgo de incompatibilidad. Jin no quería correr riesgos. Optó por un arma de tipo sumiso como Tsubaki, porque ese tipo de alma es compatible con casi todo el mundo. Maestro, ¿todavía nos sigue alguien?, notó Tsubaki frunciendo ligeramente el ceño. Jin asintió sin detener su avance. ¿En tu opinión, puedes apoderarte del alma de ese hombre?, preguntó Jin al llegar a una zona menos concurrida. Tsubaki mostró una expresión de confusión, pero luego comprendió el significado de la pregunta. Ese sí, pero las armas no tienen permitido cosechar las almas de los criminales sin conexión con el acto de devorar almas, explicó antes de que Jin la interrumpiera. Excelente. Podré sacar provecho de mi viaje a Kioto. Creo que ese maldito duende me verá antes de lo que piensa, dijo mientras dirigía su mirada hacia el usuario de la maldición. ¿Lo oíste, verdad? ¿Puedes darme tu alma?, preguntó Jin en tono cortés mientras se ajustaba las gafas. ¿Qué?, balbuceó el usuario de la maldición mientras retrocedía instintivamente tras convertirse en el objetivo de la intención asesina del hombre de gafas que tenía delante. El hombre lo comprendió demasiado tarde. Su interés en Jin lo había llevado a encontrarse en una situación catastrófica. Capítulo 32. El ladrón de almas, 2. Basura, Kof, maldijo el usuario de la maldición después de ser golpeado por la sombra de Jin. Tsubaki, dijo Jin en voz baja. Inmediatamente, un doble idéntico se materializó a partir de una pequeña bocanada de humo. Era una de las aplicaciones de Tsubaki más allá de la manipulación de sombras. Tsubaki posee varias habilidades que Jin puede aprovechar. Una de ellas es la creación de clones. Había planeado usar este truco para sobrecargar los sentidos de Gojo, pero en cambio lo estoy usando con este tipo, pensó Jin mientras corría hacia Hiro. El hechicero no se dejó intimidar por la velocidad del dúo. Sin dudarlo un instante, lanzó un puñetazo hacia la cara de Jin. Jaja, ya no eres tan engreído, dijo con voz divertida tras asestar un golpe decisivo. El cuerpo de Jin salió disparado a través de varios árboles, pero su silueta se convirtió en humo a mitad de camino.
¿Una ilusión?, exclamó Hiro antes de activar instintivamente su técnica innata. «Oh, ¿realmente eres un usuario de maldiciones experimentado?», declaró Jin mientras observaba a Hiro levantarse tranquilamente del lugar donde había recibido una patada en el estómago. Contrarrestar. Ese es el nombre de la técnica innata de Hiro, según los recuerdos de Jin de su vida anterior. Si no me falla la memoria, permite invertir el concepto de daño entre un ataque débil y un ataque fuerte, pensó mientras miraba fijamente a su oponente. Aunque Hiro es un personaje secundario olvidable, Jin consideraba que su técnica innata era increíblemente práctica. Si cae en manos capaces, el individuo es técnicamente invulnerable. Un poder envidiable. Jeje, ¿pensabas que yo era como ese mocoso?, respondió Hiro mientras se levantaba con aire despreocupado. Sin embargo, analizó a Jin con seriedad. No tuve tiempo de activar por completo mi técnica innata al comienzo de su primer ataque, pensó mientras aún sentía el dolor del golpe de sombra. Hiro es un usuario experimentado de maldiciones que probablemente podría clasificarse como un hechicero de grado 1. Sin embargo, en general tiene poco talento. No puedo compararte con ese niño, respondió Jin con calma mientras apretaba el agarre de su arma. Al escuchar las palabras de Jin, el usuario de la maldición se sintió halagado por el reconocimiento de su oponente a su fuerza. A diferencia de ese mocoso, es evidente que ya has pasado la edad en la que todavía se puede salvar algo, TSK. No eres un diamante en bruto, solo eres carbón, aclaró Jin tras darse cuenta del malentendido. ¿Qué dijiste?, gritó Hiro mientras se abalanzaba sobre su oponente. A diferencia de su primer intercambio, el usuario de la maldición tenía suficiente confianza en el uso de su técnica innata. De este modo, se desató en un duelo propio de un berserker. Jaja, te voy a borrar esa sonrisita arrogante de la cara, se burló Hiro mientras seguía atacando sin importarle su defensa. Sus ataques fueron bloqueados o desviados, pero era evidente que su nuevo estilo de lucha le daba ventaja temporalmente. Desafortunadamente, su frenesí se vio interrumpido por un objeto metálico con forma de caja que encontró en el suelo. ¡Pam! Hace tiempo que no uso mis granadas, pensó Jin mientras se alejaba un poco. No creo que vayas a morir por algo así, dijo mientras miraba fijamente la posición que Hiro había ocupado anteriormente. No pudo terminar la frase porque Hiro salió de la explosión sin el más mínimo rasguño. La técnica innata invertida lo había salvado del truco de Jin, pero su ropa no se salvó de la metralla de la granada casera. Zorro despreciable, insultó Hiro. Pero Jin respondió con un golpe de espada. Los golpes de katana y los puños reforzados con energía maldita se encadenaban mientras ambos hombres esbozaban sonrisas depredadoras. Desde una perspectiva externa, la lucha parecía estancada en una guerra de desgaste. Sin embargo, Jin pronto acumuló la mayor cantidad de heridas de los dos. Maestro, debería usar más energía, suplicó Tsubaki ansiosamente en la mente de Jin. Sin embargo, su creador la ignoró. Un acto inusual que Jin jamás había mostrado desde su llegada a este mundo. Inconscientemente, la preocupación comenzó a apoderarse del corazón de Tsubaki. ¿La habían considerado inútil? ¿Jin ya no la quería? ¿Ella también lo había decepcionado? Este tipo de frases se extendieron por la mente del arma a medida que las imágenes de su infancia resurgían en su memoria. Tsubaki estaba perdiendo la confianza en sí misma. Tsubaki, pronunció Jin en tono tranquilo mientras volvía a ser herido por el puño de su oponente. El complejo de Tsubaki casi despertó, pero la voz de Jin la sacó de sus pensamientos. ¿Sí?, respondió ella sobresaltada. Vas a atacar en 3 segundos con el golpe más fuerte que puedas asestar, declaró Jin sin ocultarle su plan a Hiro. Tsubaki murmuró tras escuchar la extraña orden de su amo. Patético. Si el mocoso de Gojo te causó problemas, la recompensa será mía. Se burló Hiro mientras seguía atacando sin importarle su defensa. Tsubaki estaba confundida, pero decidió seguir las órdenes. Jin bloqueó un puñetazo y aprovechó la oportunidad para agarrar a Hiro por el cuello y lanzarlo por los aires, creando distancia con una patada dirigida al estómago del hombre. Inmediatamente después, la energía maldita de Jin se intensificó hasta alcanzar el mismo nivel que había mostrado durante su lucha con Satoru. También sacó una granada aturdidora de su bolsillo. Inútil, la voz de Hiro fue interrumpida por el estallido de luz que Jin acababa de crear. Los siguientes sucesos conmocionarían a cualquier espectador, ya que la cabeza de Hiro quedó separada de su cuerpo. La confusión era evidente en su rostro, pero no era el único perplejo.
Tsubaki también atacó a Hiro después de que Jin usara la bomba de luz. Sin embargo, el ataque no causó daños. En ese momento, varias preguntas se agolparon en la mente de la niña. Una situación lógica, porque Jin no había tenido tiempo de explicarle la técnica de Hiro a Tsubaki ni de dejarla ver la escena final de la pelea con la bomba de luz. Tsubaki atacó a Hiro basándose únicamente en la presencia de su alma, gracias a su longitud de onda. Sin embargo, Jin ahuyentó esos pensamientos. Gracias por confiar en mí, Tsubaki, dijo mientras esbozaba una sonrisa sincera. Jin no había tenido tiempo de explicarle a Tsubaki que Hiro podía invertir el valor del daño entre ataques letales e inofensivos. Tuvo que hacerle creer al usuario de la maldición que iba a lanzar un ataque masivo, para luego acabar con él con un simple golpe de katana. Eso fue lo que mató a Hiro. Rubor. No, es solo que pero es jejeje. Tsubaki perdió la capacidad de hablar correctamente después de las gracias de Jin. Verla actuar con tanta ternura le complació, pero Jin pronto mostró una expresión de decepción al mirar el cadáver de Hiro. Reduje mi maldita energía al nivel suyo, pero este tipo perdió en el momento en que decidí explotar mi conocimiento de su técnica innata, pensó mientras caminaba hacia el alma de Hiro. Normalmente, Jin supera a Hiro en todos los aspectos. Sin embargo, quería experimentar con un duelo a muerte contra otro hechicero de grado 1. Desafortunadamente, Hiro no había podido satisfacerlo. «Maestro, ¿quiere que me lo coma?», preguntó Tsubaki con voz vacilante. Era evidente que la idea de devorar el alma de una persona que no estuviera en la lista del Shinigami no le resultaba atractiva. Jin negó con la cabeza para desmentir las suposiciones de Tsubaki. «No, tengo una idea mejor», dijo mientras hacía un gesto con la mano. «Expansión de dominio. Mercado causal», dijo en voz baja. La primera vez que abrió su dominio, Jin no realizó ningún gesto específico. Esta acción podría realizarse de esa manera, pero consumiría una enorme cantidad de energía maldita. Por lo tanto, decidió incluir algunos gestos con las manos para aligerar la carga. El resultado fue excepcional. Inmediatamente después de realizar los mudras taoístas, el dúo se encontró frente al goblin. Este último no pareció sorprendido de volver a ver a Jin, pero dirigió una mirada de desaprobación hacia el alma que Tsubaki sostenía en sus manos. «¿De verdad crees que esto tiene tanto valor como tu alma?», declaró con tono disgustado. Tsubaki quería hablar. Sin embargo, Jin levantó la mano para detenerla. Tsubaki frunció los labios a regañadientes, pero decidió obedecer la orden de su amo. Este último caminó con paso tranquilo hacia el puesto del duende antes de detenerse justo delante de él. «Ya sé que es ridículo esperar poder recuperar un alma de esta calidad», comenzó diciendo mientras observaba los objetos en el puesto de la criatura verde. El duende esbozó una sonrisa repugnante mientras asentía con la cabeza. «Exacto. Necesitarías al menos un alma de alta calidad. Quizás si me traes 3 dedos de Sukuna, considere cerrar el trato», declaró la criatura verde. Tsubaki frunció aún más el ceño, pero a Jin no le importó demasiado. Comprendía el punto de vista del goblin, porque el alma de un potencial grado especial no puede ser redimida con la de un grado 1. La petición de 3 de los dedos de Sukuna es razonable. «Por eso me gustaría intercambiar esta alma por la de una persona ordinaria», explicó Jin mientras miraba fijamente a los ojos de la criatura. Un breve silencio se instaló entre los dos. La idea de querer a una persona indefensa a cambio del alma de un hechicero le parece desventajosa a Jin. Sin embargo, en el fondo el duende lo sabía. Hay personas formidables que carecen de poder, porque el mundo prefiere no otorgárselo. Y Guruma es uno de ellos. Por eso, el duende entrecerró los ojos mirando a Jin por un instante. Es evidente que su cliente quería estafarlo, pero la cuestión era de qué manera Jin pretendía estafarlo. ¿Una persona indefensa? Jeje, ¿de verdad crees que voy a caer en esta trampa? Bien, como quieras. ¿A quién deseas?, preguntó el duende tras una pausa. Seguro que ya lo sabes, pero a mi mujer le encanta llevarme de la mano, dijo con un tono algo lastimero. El duende quería decirle a Jin que no estaba allí para escuchar lo mal que le iba la vida. Pero decidió contenerse. Así que he decidido tener bajo mi mando a un hombre lo suficientemente inteligente como para manejar las cosas, pero no lo suficientemente fuerte como para rebelarse, terminó de explicar mientras se ajustaba las gafas. El duende asintió con la cabeza en señal de comprensión tras escuchar la historia del padre soltero. De ahí mi deseo de obtener al hombre llamado Kiyotaka Ayanoji, expresó finalmente, revelando su objetivo. Pero la respuesta del trasgo fue igual de rápida. No. Capítulo 33.
Élite. No. Repitió Jin entrecerrando los ojos con disgusto. El duende permaneció indiferente al notar el ambiente hostil que rodeaba a su cliente, pero decidió aclarar las cosas. Al fin y al cabo, sería una lástima que surgiera un malentendido por algo tan trivial. Mi negativa no carece de razón, querido amigo, comenzó diciendo mientras miraba fijamente a los ojos de Jin detrás de sus gafas. El problema radica en la ley de la oferta y la demanda, pero también en la gran versatilidad del producto que buscas, declaró encogiéndose de hombros. Tras la explicación del Shikigami verde, Jin y Tsubaki comprendieron claramente el mensaje. Jin realmente necesitaba un subordinado intelectual que pudiera compensar algunas de sus deficiencias. Eso era algo que Tsubaki era incapaz de lograr. En cuanto a la pequeña Nayuta, el cadáver maldito carecía por completo de la experiencia necesaria para desempeñar ese papel a la perfección. Tenía que abordar esta debilidad. Por lo tanto, el mercado causal había tenido en cuenta este elemento al evaluar el valor de Kiyotaka Ayanodji para el hechicero con gafas. Así que mi poder no está destinado a facilitarme las cosas, pensó mientras analizaba la nueva información que le había proporcionado el duende. Si Jin insistía en conseguir Ayanodji, corría el riesgo de pagar mucho más de lo que realmente valía el producto. Tuvo que cambiar de objetivo, pero sin perder de vista sus metas. Ahora entiendo mejor tu situación, dijo asintiendo con la cabeza hacia el duende. Este último esbozó una leve sonrisa de satisfacción tras escuchar las palabras de Jin. Maestro, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Tsubaki tras percatarse del estado pensativo de su amo. Jin permaneció en silencio por un momento. La pregunta de Tsubaki era pertinente porque, en realidad, no había previsto que el valor del hombre perfecto aumentaría tanto. Debido a este problema imprevisto, Jin tuvo que reflexionar más a fondo. Dime, ¿puedo establecer criterios para obtener un subordinado leal e inteligente, dejando el resto al azar? Además, añado que el valor del sujeto debe ser igual o inferior al de Hiro, propuso Jin sin ocultar la expresión divertida en su rostro. Un gacha sin pérdidas. Era la única idea que Jin había encontrado para sortear la ley de la oferta y la demanda de la expansión de dominio. Mercado causal. ¿Por qué? Sencillamente porque Jin aniquila la rareza del producto que busca al tiempo que obtiene un elemento similar. En teoría, Jin podría perder un poco. El usuario de la maldición podría terminar con un producto que cumpla sus criterios, pero con un valor inferior al de Hiro. Sin embargo, a largo plazo, él sería sin duda el ganador. Este camino es mejor que rebajar sus estándares para obtener a un individuo menos inteligente, cuando Hiro ya puede ofrecerle más. Normalmente, me resulta imposible ocultar información a los goblins a menos que imponga votos a mi dominio. Sin embargo, al convertir la transacción en una lotería, anulo la rareza del producto, ya que obligo al mercado a ofrecerme una alternativa desconocida, pensó mientras esbozaba una sonrisa. La lotería amplió las posibles ofertas para Jin, evitando al mismo tiempo el control total de precios por parte del mercado casual. Al final, nadie saldría perdiendo realmente en la historia. Jajaja, espléndido, el duende rió después de escuchar la propuesta de Jin. Se agarró la barriga mientras se reía durante unos 10 minutos antes de secarse una lágrima fingida. En efecto, puedes acceder a la opción de lotería. Pero no creo que seas una persona con suerte por naturaleza, se burló un poco la entidad. De hecho, la peor estadística de Jin, aparte de la inteligencia, es probablemente la suerte. Quizás sea una herencia del antiguo Jin, o incluso de Cloud, pero Jin tiene una estadística de suerte ridículamente baja. Da igual, que empiece la lotería, dijo mientras tomaba asiento en un lugar más cómodo que frente al puesto del duende. El Shikigami frunció el ceño al ver a Jin, pero obedeció. Aunque se burlaba de él, comprendía bien la esencia de esta lotería. Si tiene suerte, este tipo conseguirá un subordinado que valga la pena Hiro sin pagar más de lo que realmente vale. El valor del producto, pensó mientras analizaba la elección de Jin. La idea de su cliente VIP era ingeniosa, pero al Goblin no le hizo ninguna gracia estar a ciegas durante una negociación con la otra parte. Como ser que posee conocimientos variados gracias a Jin como base, no podía saber nada que Jin ignorara ni las incógnitas en la expansión del dominio. Esta limitación hacía que el Goblin fuera omnisciente en el dominio de Jin, pero también ignorante en muchos aspectos. Por lo tanto, no podía saber si Jin obtendría algo igual o inferior al valor de Hiro. Hay varios nombres en esta caja, querido amigo. Y como ya sospechas, cada uno se ajusta a tus criterios, así que no dudes en elegir, explicó mientras le entregaba la caja. Jin se quedó mirando el contenedor por un momento.
Extendió la mano hacia él antes de detenerse a medio camino. ¿Algún problema?, preguntó el duende con tono confuso. Acabo de recordar que tengo la mano entumecida. Tsubaki hará el sorteo en mi lugar, declaró Jin sin la menor vergüenza. ¿Qué? Eso no es justo. Se quejó rápidamente el duende tras escuchar las palabras de su cliente. Era consciente del pésimo nivel de suerte de Jin, pero no sabía nada de Tsubaki. Al duende no le gusta lo desconocido. Y en ese preciso instante, estaba nadando en ello. Pero nunca he oído hablar de un lugar donde se prohíba a un tercero jugar en nombre de un jugador, ¿verdad? ¿Acaso quieres ser injusto?, preguntó Jin entrecerrando los ojos. Ante la pregunta del cliente del mercado informal, las actividades en torno a Jin y Tsubaki cesaron. Las criaturas que seguían con sus asuntos fijaron su mirada en el duende, cuyo horrible rostro comenzó a sudar frío. Adelante, dijo en voz baja. Maestro, llamó Tsubaki con tono nervioso tras comprender el peso que ahora recaía sobre sus pequeños hombros. No te preocupes, pase lo que pase. Asumo toda la responsabilidad, respondió antes de darle una palmadita en la cabeza para tranquilizarla. El cuerpo rígido de Tsubaki se relajó bajo la caricia de su amo, y luego asintió con aire decidido. Haré lo mejor que pueda, dijo mientras se dirigía hacia la caja del duende. Se pasó un momento revolviendo el contenido. Con cada segundo que pasaba, Jin y el duende apretaban un poco más los puños mientras observaban la escena. De esta caja podría salir cualquier cosa. Las únicas condiciones eran el aspecto humano del objetivo, pero también su inteligencia. El último factor era el más preocupante. Existen diversos tipos de inteligencia más allá de la académica, pensó mientras veía la mano de Tsubaki emerger de la caja con un trozo de papel. Jin no quería un personaje con inteligencia emocional o solo inteligencia académica, sino del tipo estratégico. En el mejor de los casos, un personaje versátil. ¿Y bien, jovencita? ¿No vas a anunciar tu sorteo?, insistió el comerciante verde. Tsubaki dio un pequeño respingo ante la exclamación del duende, pero decidió continuar desplegando el papel para leer las inscripciones. Choi Don-soo, dijo lentamente. Era un nombre coreano. Premio gordo, dijo Jin mirando hacia el duende. Capítulo 34. La idea de Charles Choi. Agara. Los gemidos del bebé pronto se convirtieron en llantos mientras el niño se debatía en los brazos de Tsubaki. La adolescente mostró una expresión de desconcierto antes de dirigir su mirada suplicante hacia su amo en busca de ayuda. Señor, creo que no le gusto, dijo con tono avergonzado. Jin dejó escapar un suspiro de cansancio mientras sus ojos se dirigían instintivamente hacia el traidor responsable de esta situación. ¿Qué? Es tu hijo, es tu problema, declaró Basuke mientras cogía su abrigo del perchero. En efecto, Jin había regresado a la ciudad de Sendai. Desafortunadamente, no lo recibieron ni Kenjaku ni Nayuta, sino su padre gruñón. El anciano le había enviado varios mensajes. Sin embargo, el usuario de la maldición no los consideró realmente urgentes. Tenía muchos asuntos que atender. La llegada de su tercer subordinado era un acontecimiento que no podía pasar por alto bajo ningún concepto si quería alcanzar rápidamente su objetivo de libertad total, al igual que Satoru y Sukuna. Desafortunadamente, Wasuke lo había estado esperando con determinación en su casa. Pero papá, estoy trabajando en un proyecto importante con mi colega, dijo señalando a un hombre sentado tranquilamente frente a una computadora. Los movimientos de los dedos de Charles eran tan rápidos que Wasuke dudó de la verosimilitud de lo que veía y lo atribuyó al estrés de haber cuidado al bebé Yuji durante un mes. No es mi problema. Deberías haber pensado en eso antes de dejarte cegar por tus deseos, comentó mientras se dirigía hacia la salida. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, se detuvo un instante antes de mirar hacia Tsubaki y Yuji. Por cierto, ¿qué tipo de relación tienen ustedes dos?, preguntó mientras miraba fijamente a los ojos de Tsubaki en busca de una mentira. Jin quiso intervenir, pero Basuke se lo impidió. ¿Te lo pregunté?, dijo frunciendo ligeramente el ceño. La autoridad de un padre preocupado no era ninguna broma. Inconscientemente, Jin se quedó paralizado frente al anciano. Estoy al servicio del maestro, dijo con un tono avergonzado por la presión social que emanaba del viejo Wasuke. Ante la respuesta de la adolescente, Wasuke asintió con la cabeza hacia la chica tímida para demostrar que comprendía la situación. Pareces un poco joven para él, si quieres mi opinión. Pero bueno. Supongo que es mejor que la anterior, murmuró la última parte para sí mismo. Papá. Señor.
Las reacciones de Jin y Tsubaki provocaron una leve sonrisa en Oasuke, quien se encogió de hombros hacia ellos. Como si no acabara de decir algo escandaloso. ¿Qué? ¿Ahora le tienes miedo a la policía? Deberías haber pensado en eso antes de interesarte por una adolescente, jeje, respondió riendo un poco. Lamentablemente, Jin no encontró ninguna excusa para contradecir las descabelladas suposiciones de su progenitor. Optó por guardar silencio. Intentar aclarar el malentendido solo empeoraría las cosas. Maestro, no me molesta, balbuceó Tsubaki en voz baja. Ya basta, he terminado, interrumpió Charles al llegar al pasillo del apartamento con un mapa de Japón. ¿Llegué en un mal momento? Preguntó mientras observaba el rostro enrojecido de Tsubaki y la expresión preocupada de Jin. Tos. No, no has interrumpido nada, declaró Jin mientras tosía con incomodidad. Lo agarró del hombro antes de arrastrarlo hacia su oficina. Aunque Charles sabía que su nuevo jefe tenía tendencias de mujeriego como el anterior, decidió hacer la vista gorda. Después de todo, había vuelto a la vida gracias a su autoridad. Además, el mercado causal había sido claro con él en la oscuridad. Si traiciona a su amo, volverá allí. Solo espero que no acabe teniendo demasiados hijos ilegítimos, pensó mientras recordaba a uno de los asesinos de su antiguo jefe. Inconscientemente, Charles dio gracias al cielo por tener una hija y no un hijo. Tu idea de ganar dinero mediante misiones en el mercado negro es, perdóname la palabra, estúpida, declaró Charles mientras extendía el mapa de Sendai sobre la mesa, junto al de Japón. Tsubaki frunció el ceño mientras limpiaba las heces del bebé Yuji, pero decidió no intervenir. Jin no se ofendió por el comentario del exempresario. Al fin y al cabo, él fue uno de los principales responsables del ascenso de un delincuente a un político de éxito. Charles dominaba la materia mejor que él. ¿Y qué sugieres entonces? Preguntó Jin mientras se relajaba en el sillón frente a Charles. El hombre elegante se ajustó las gafas mientras una luz inquietante se reflejaba en ellas. Sugiero delegar este tipo de tareas a otros, eso es todo, respondió mientras esbozaba una sonrisa inquietante. ¡Boom! Charles señaló sucesivamente 4 puntos en el mapa de Japón antes de rodearlos con un rotulador rojo, designándolos como ciudades estratégicas. Necesitamos crear una organización. Sin embargo, no debe estar vinculada legalmente a nosotros, dijo mientras miraba fijamente los ojos rojos de Jin. Jin reflexionó por un momento sobre las palabras de Charles. La idea de crear una organización no le era ajena, pero crear cadáveres malditos autónomos requería demasiado tiempo. Incluso los más débiles requerían 3 cadáveres, pero también un mínimo de 3 meses. Le llevaría una década tener un ejército con poderes sobrenaturales que pudiera ser realmente útil. Por eso Nayuta fue una anomalía nacida demasiado pronto. Mencionaste la palabra legal. ¿Estás pensando en personas que no son hechiceras? Preguntó Jin tras una breve reflexión. Charles sintió lentamente hacia él. Ridículo. Los humanos comunes no serán de mucha utilidad contra espíritus malditos o usuarios de maldiciones, comentó Tsubaki mientras negaba con la cabeza para mostrar su rechazo a la idea. Si atacan, por ejemplo, a un clan yakuza, entonces simplemente pueden contratar a un usuario de maldiciones para solucionar el problema, explicó al exponer el problema del reclutamiento de delincuentes. De hecho, Jin había planteado en algún momento la idea de reclutar delincuentes. Lamentablemente, había subestimado el submundo de este mundo. Los delincuentes trabajan para clanes yakuza, y estos tienen vínculos con usuarios de maldiciones, o incluso con clanes de hechiceros. Jin no podía estar en todas partes para resolver los conflictos a los que se enfrentarían sus subordinados. Tenía limitaciones. Por eso decidí seguir creando cadáveres malditos autónomos, pensó sin ocultar su frustración. A pesar de las palabras de Tsubaki, Charles se mantuvo tranquilo. Incluso irradiaba más confianza. ¿Quién habló de dejar a los delincuentes comunes sin apoyo? Preguntó Charles sonriendo a Tsubaki. La joven mecía plácidamente al bebé Yuji después de cambiarle el pañal y dirigió una mirada escéptica hacia Charles Choi. Jin hizo lo mismo. Una persona común no tiene ninguna posibilidad contra un hechicero a menos que esté entrenada y equipada con un excelente armamento militar. Sin embargo, ese camino también tiene sus límites. En el momento en que un hombre común se topa con un hechicero de grado 2, está acabado. ¿Puedes explicar tu idea con más detalle? Jin finalmente animó a Charles a dar más explicaciones. Dudaba que aquel hombre, apodado la élite, hablara sin argumentos sólidos para demostrar su punto de vista. En efecto, Charles no lo decepcionó.
Maestro Jin, su poder le permite obtener cualquier cosa, ¿verdad? Preguntó de repente. Jin asintió con calma. Si el hecho de ser hechicero no se determina al nacer, ¿por qué no buscar otro tipo de poder? Preguntó mientras volvía a mirar a Tsubaki. Entiendo que el alma es tu especialidad, ¿verdad? Los humanos comunes la poseen de forma pasiva. ¿No es posible usarla para luchar? Charles no profundizó en su idea, pero el mensaje era claro. Charles Choi quiere militarizar los poderes relacionados con el alma que Tsubaki puede ofrecer. Un arma que cualquiera puede usar, pero que los hechiceros y quienes lanzan maldiciones desconocen. Jejejejajaja. En ese momento, Jin estalló en una risa autocrítica. La solución siempre había estado justo delante de sus narices. ¿Por qué olvidé que un maestro no necesita necesariamente un arma para explotar su alma? Pensó mientras recordaba imágenes del antiguo dueño de Tsubaki y del profesor Stein. Charles Choi no lo sabía, pero acababa de cumplir el sueño de Kenjaku en 24 horas. Una forma de energía diferente a la energía maldita. Capítulo 35. Expansión y un canon evenement. En un edificio abandonado de la empresa, varias personas yacen en el suelo con diversas marcas de golpes y heridas de arma blanca. Era evidente que el hombre enmascarado que tenían delante los había golpeado recientemente. ¿Sabes que yo habría sido más que suficiente? Charlie hizo una pausa para encender su cigarrillo antes de continuar, para encargarme de su caso, ¿verdad? Además, me parece innecesario usar una máscara, dijo mientras exhalaba humo. Jin no respondió a su subordinado. Quizás porque estaba luchando contra personas que no eran hechiceras. No obtenía ninguna satisfacción de ello y eso afectaba su estado de ánimo. Simplemente envainó su fiel Chun Chun Maru y se agachó junto al matón más cercano. Dime, ¿te interesa ganar mucho dinero? Preguntó mientras le levantaba la barbilla al hombre. El joven apretó los dientes mirando a Jin, pero se tragó su rabia al notar un ligero ceño fruncido en él. Asintió con dolor ante la pregunta de su agresor. Excelente, entonces escuche atentamente mis instrucciones, le dijo con tono indiferente al delincuente. El plan de Charlie era sencillo, pero en general extremadamente ingenioso. En primer lugar, debían someter a los delincuentes de las escuelas secundarias de la ciudad de Sendai. Una vez cumplida esa tarea, esos delincuentes tendrían que traerle a Jin dinero procedente de las contribuciones realizadas en sus respectivas escuelas. La cuota de protección no sería fija, sino que dependería del número de alumnos por instituto, y cada uno tendría que entregar a los delincuentes 500 yenes semanales. En efecto, la cantidad puede parecer insignificante. Al fin y al cabo, equivale a 2,70 €. Sin embargo, una escuela secundaria japonesa promedio tiene entre 300 y 600 estudiantes. Charles afirmó que la ciudad de Sendai tiene 4 escuelas secundarias públicas. Así pues, el dinero que los delincuentes deben pagar a Jin asciende a alrededor de 1.000.000 de yenes, o unos 5.500 € semanales. En un mes, los morosos de Sendai le deben 22.000 €. Pero, los profesores podrían darse cuenta de lo que hacemos, balbuceó el joven tras escuchar las palabras de Jin. En respuesta, Jin simplemente le dedicó una sonrisa amable. ¿De verdad crees que a los profesores les importan 500 yenes? Y además Jin hizo una pausa mientras su energía maldita reprimieron a los delincuentes en su conjunto. Si me obedeces bien, podrás disfrutar de enormes beneficios como este, dijo mientras materializaba un gran paquete que contenía polvo y pastillas verdes. Al ver el paquete y el dinero, el joven, presa del miedo, olvidó momentáneamente la presencia de Jin y se centró en ello. Semejante espectáculo le repugnaba, pero reafirmaba la viabilidad del plan de Charles. No me gusta esto, pero estos chicos ya no tienen remedio, pensó mientras observaba a los estudiantes de secundaria adictos a sustancias ilícitas. Charles no recluta a cualquier estudiante de secundaria para que trabaje para Jin. Busca a aquellos esclavizados por diversos impulsos. ¿Un delincuente adicto a las mujeres? Perfecto, tenemos de sobra. ¿Te gusta apostar? Perfecto, en nuestra organización hay de sobra. ¿Te gusta el dinero? Tráenos tu contribución y recibirás tu parte. Haremos lo mejor que podamos, jefe. Exclamó el joven mientras recogía con entusiasmo el paquete del suelo. Jin extendió la mano hacia los amigos escépticos del delincuente y, sin dudarlo, utilizó la técnica de maldición inversa. Normalmente, es más difícil curar a otros que a uno mismo, pero Jin consideró que, dada la situación, sería beneficioso. Y, en efecto, su juicio no fue erróneo. ¿Qué? ¿Ya no me duele?, murmuró un joven con el pelo teñido de rubio.
¿Un milagro?, susurró otro mientras miraba su brazo, antes roto. ¿Cómo es posible?, dudó otro, intentando mantener la racionalidad ante lo absurdo de la situación. Varios murmullos se extendieron entre la multitud de adolescentes mientras sus miradas se dirigían hacia la fuente de la agradable sensación. La silueta de Jin apareció como un faro ante sus ojos después de que comprendieron el origen del poder que los había curado. Trabaja duro bajo mis órdenes, y estas cosas. Jin hizo una breve pausa sin ocultar su desprecio hacia el matón que sostenía las drogas como un tesoro, serán solo el comienzo. Levantó una mano en el aire antes de rugir. Así que, larga vida al gremio crepuscular. Hubo un breve momento de silencio. Sin embargo, una vocecita se alzó desde el fondo del grupo. Larga vida al guía supremo. Rugió otro adolescente frágil a su vez, mirando a Jin con fanatismo manifiesto. El acto del joven provocó de inmediato un efecto dominó, llenando el lugar con vítores de júbilo dirigidos a Jin. Larga vida al gremio. Larga vida al gremio. Al presenciar este espectáculo, Charles se acercó a Jin para colocarse a su lado. ¿Debería empezar también la selección aquí?, preguntó, refiriéndose a aquellos que necesitaban aprender a usar su alma en combate. Según Charles, el poder del alma no podía confiarse a cualquiera. Jin estuvo de acuerdo con él. Sería demasiado peligroso que cualquier persona poseyera un poder sobrenatural proveniente de Tsubaki o del mercado casual. Jin tenía que ordenar. Así, asintió con la cabeza hacia Charles. El hombre había formado el grupo de 10 genios gracias a su comprensión de la mente humana. Jin confiaba en que él encontraría personas dignas de aprender con Tsubaki, pero también capaces de comprar un arma digna de ese nombre en el mercado informal. Después de todo, sería una tontería usar su dinero para recompensar a una persona que estuviera bajo sus órdenes. Sin mencionar que planea someter a estas personas gracias al collar de esclavo de Konosuba. Todo está bajo control gracias a Charlie y su poder. ¿Tsubaki ha terminado por su parte?, preguntó tras un breve instante. Charlie abrió su teléfono para confirmar que Tsubaki había terminado su parte y asintió con la cabeza hacia Jin. Excelente. Hoy Sendai y mañana Japón no más, pensó mientras apretaba los puños. La llama de la ambición comenzó a arder en su interior. El tiempo pasó rápido. Pronto, Jin habrá pasado 2 años en el mundo de Jujutsu Kaisen. Durante este tiempo, el gremio crepuscular se expandió más allá de los límites de la ciudad de Sendai. En su expansión, no encontró ningún obstáculo real, salvo algunos delincuentes ocasionales. Sin embargo, los alumnos de Charles Choi no tardaron en ponerlos en su sitio. Más allá de este aspecto impredecible para Charles, el gremio evitó desarrollarse en un sector verdaderamente ilegal. Charles no reclutó a ningún adulto ni creó empresas turbias. Necesitaba individuos que carecieran de verdadera ambición en la vida, y los delincuentes encajaban perfectamente en ese papel. En cuanto a la policía, no sospechan que el dinero de las extorsiones aleatorias en las escuelas secundarias tenga un propósito mucho mayor. Lo mismo ocurría con la Yakuza, que no sospechaba que una fuerza extranjera se estuviera extendiendo lentamente por su territorio. No hubo peleas reales, salvo las que se produjeron entre estudiantes de secundaria, que lucharon por aumentar la zona de influencia de su escuela. Una situación inevitable, porque el dinero que sobraba de la contribución les pertenecía y podía canjearse por diversos beneficios de Charles. La única condición que Jin les había impuesto al recaudar fondos era que no aceptaran dinero de fuentes ilegales. Papá, tartamudeó Yuji mientras tiraba de la manga de Jin. Quizás debido a su físico particular, Yuji era un niño muy precoz. Había aprendido a hablar un poco antes de cumplir 1 año, pero también a caminar por sí solo. Ahora, con 1 año de edad, podía expresar sus intenciones. Un pequeño prodigio. No, ese paseo es demasiado peligroso para ti, lo reprendió Jin mientras lo alzaba en brazos. Este pequeño diablo sabe exactamente lo que quiere, un poco como su padre, declaró Kenjaku mientras se aferraba al brazo de Jin. El repentino acto lo sorprendió, pero rápidamente se relajó bajo el calor del cuerpo de su esposa. No se puede negar, tener esclavos quiero decir subordinados ganando dinero en mi lugar es genial. Jin no terminó esa línea de pensamiento antes de que su hombro chocara con algo. Debido a la ausencia de Tsubaki, Jin solo pudo confiar en la energía maldita para detectar un objetivo en su detección. Zona. Estaba muy orgulloso de su sensibilidad a la energía maldita y sus residuos. Por eso frunció el ceño instintivamente. No se había fijado en ese hombre.
Oh, disculpen a mi marido, es un hombre muy discreto, dijo rápidamente una mujer de pelo corto tras el encuentro físico. Jin quiso decir que no era nada, pero su rostro se contrajo de sorpresa al ver al hombre que llevaba a un niño pequeño en brazos. Toji dejó escapar. ¿Quién eres? ¿Nos conocemos? Respondió Toji con genuina confusión. Debido a todas las acciones de Jin, se ha producido un enorme e imprevisto efecto mariposa. El fantasma del clan Zenin aún tenía una razón para vivir, cuando se suponía que moriría poco después del nacimiento de Megumi. En otras palabras, Jin está jodido. El canon está roto. Capítulo 36. El que lo dejó todo atrás, tos. No hay necesidad de disculparse, dijo Kenjaku mientras se acercaba a la esposa de Toji. Con delicadeza, levantó a la mujer que se había inclinado ante ella y su marido, en un gesto amistoso. La mujer de pelo corto se sobresaltó al principio por el contacto repentino, pero enseguida se relajó, tranquilizada por la suave sonrisa de Kenjaku. Mi marido tampoco es precisamente el más listo del mundo, jeje, pero eso es parte de lo que lo hace encantador, dejó escapar con una leve sonrisa. Oh, qué coincidencia. Mi hombre tampoco puede ser normal sin mí cerca, respondió la dueña de la casa Fushiguro con un tono ligeramente entusiasta tras escuchar las palabras de Kenjaku. Las dos mujeres comenzaron entonces a hablar de sus maridos, sin prestar atención a lo que ocurría a su alrededor. Para Jin, la situación resultaba un tanto extraña, pero en el fondo tenía sentido. Jin leía mucho gracias a su habilidad para la lectura. Esa pasión se había fortalecido con el tiempo. Así fue como comenzó a estudiar la mente humana, con el objetivo de mejorar sus futuros cadáveres malditos. En psicología, el comportamiento de Kenjaku y la esposa de Toji se correspondía con el principio de atracción por similitud. Cuanto más se parecen dos personas, más se sienten atraídas la una por la otra. Aunque yo soy quien cocina la mayor parte del tiempo, es cierto que a Kenjaku le gusta ocuparse de las pequeñas cosas cotidianas, pensó Jin mientras observaba la interacción entre las dos mujeres. Olvida mi pregunta, declaró Toji de repente, observando el rostro de su esposa. El asesino hechicero dejó escapar una pequeña sonrisa relajada al verla sonreír aún más. Ojalá momentos como este duraran para siempre, maldita sea, ¿qué demonios estoy diciendo? Pensó para sí mismo. Toji inmediatamente ahuyentó esos pensamientos que consideraba ingenuos. A pesar de ser un don nadie, el fantasma del clan Zenin seguía siendo un hombre pragmático. Desafortunadamente, fue precisamente esa faceta de sí mismo la que originó su actual depresión. No había pasado un solo día desde el nacimiento de Megumi sin que él se preguntara si un mono como él realmente merecía esta vida. ¿Había hecho bien en renunciar al nombre de Zenin? ¿Acaso no se había escapado simplemente, dejándolo todo atrás? Si es así, ¿por qué había formado una familia? ¿Acaso se trataba simplemente de un patético intento por obtener el reconocimiento que su clan se había negado a otorgarle? La idea parecía lógica teniendo en cuenta todas las mujeres que había conocido hasta el momento. ¿Era posible que su actual esposa fuera simplemente otro patético intento de obtener la aprobación de su familia? Sin que su esposa lo supiera, Toji seguía atravesando una verdadera crisis existencial. Se preguntaba si realmente merecía ser feliz. En el fondo, la cicatriz que le había dejado el clan Zenin aún permanecía en su interior. Su esposa solo había sido un consuelo temporal. No había logrado curar a Toji. No hace falta, ya que soy amigo de Gon Shiwo, respondió Jin, sin tener mucha información sobre el estado mental de Toji. Ya estaba pensando en las consecuencias de un posible futuro sin un Suguru Geto racista, o sin un Satoru Gojo que ostentara el título de el más fuerte. No importa si no alcanzan su máximo potencial. Conociendo a mi esposa, pondrá en marcha su plan tal como lo tiene previsto, pensó mientras analizaba la situación general. Jin no tenía intención de impedir que Yuji se comiera el dedo de su cuna. Como padre, inconscientemente deseaba ver el máximo potencial de su descendiente. Sin embargo, los incidentes de Shibuya, Shinjuku y Sendai no podían tolerarse. Oh, ya recuerdo, eres el tipo del cementerio, ¿verdad? Declaró Toji con tono despreocupado. Toda la desconfianza posterior se desvaneció como la nieve bajo el sol al mencionarse su identidad como antiguo cliente de Gon. Jin asintió para confirmar y luego se ajustó las gafas para observar mejor a Toji. Aunque le molestaba, solo contaba con su vista para detectar a ese tipo. Nota mental. También necesito aprender a usar la detección de longitud de onda del alma sin Tsubaki, maldijo para sus adentros. Sin embargo, no dejó entrever su incomodidad y volvió a hablar.
Sí, pero me sorprende un poco que me hayas reconocido con tan pocas pistas. Llevaba una máscara en aquel entonces, respondió Jin, preguntándose también dónde podría haberse equivocado. Toji ladeó la cabeza, como si estuviera mirando a un idiota irredimible. ¿Una máscara? ¿Crees que con eso basta para ocultar tu identidad? Jaja. Dijo, estallando en carcajadas al final. Esa risa atrajo brevemente la atención de sus esposas, pero ellas optaron por ignorar a los hombres. Para las dos amas de casa, sus maridos eran hombres excéntricos. Así que la carcajada de Toji no les mantuvo el interés por mucho tiempo. Por lo que veo, solo tu fuerza ha mejorado de verdad. Por otro lado, todavía te falta experiencia en otros aspectos, dijo Toji mientras se secaba una lágrima fingida. Jin seguía confundido por las palabras de Toji. La confusión era claramente visible en su rostro, pero Toji dudó un momento antes de explicarse. En fin, planeo retirarme pronto de este trabajo, pensó para sí mismo, refiriéndose a su papel como sicario. Tu olor, no puedes cambiarlo, pero puedes ocultarlo o disimularlo, explicó Toji, señalando su propia nariz. Esa información fue una verdadera sorpresa para Jin, porque había olvidado ese aspecto de Maki y Toji. Los dos no solo tenían cuerpos extraordinarios, sino que también poseían sentidos sobrehumanos en comparación con los hechiceros y los humanos comunes. Había sido descuidado. Ahora que lo pienso, llevamos un rato hablando, pero ni siquiera nos hemos presentado como es debido, declaró de repente la esposa de Toji tras atraer ligeramente a su marido hacia ella. Era evidente que Toji podría haberse resistido a la débil atracción de su esposa. Sin embargo, se dejó arrastrar, mostrando una expresión de fastidio. Es un poco como cuando tu madre arrastra a un adolescente después de que haya hecho alguna tontería. Está bien, aún puedes hacerlo. Sobre todo porque nuestros maridos ya parecen conocerse bastante bien, respondió Kenjaku, tirando de Jin hacia ella de forma similar. La esposa de Toji no se había dado cuenta, pero Kenjaku había recalcado que nuestros maridos ya parecen conocerse bastante bien. Es fuerte, ¿podría matarla si lo intentara? Pensó Toji mientras analizaba el gesto de Kenjaku, quien sostenía a Jin en sus brazos. Toji se había dado cuenta de que Kenjaku había escuchado su conversación con Jin. Sin embargo, los dos hombres estaban algo apartados, y la multitud que los rodeaba hacía imposible que una persona normal los viera. Si Jin pudiera leer los pensamientos de Toji, probablemente le habría dicho, amigo, no dejes a tu esposa viuda. Afortunadamente, nadie conocía los pensamientos vergonzosos de Zenin. De este modo, las dos poderosas entidades del mundo de los amos espirituales malditos estaban siendo intimidadas públicamente por sus esposas. Mamá está siendo mala con papá, balbuceó Yuji tras ver la vergüenza de Jin, mientras Kenjaku y su nueva amiga regañaban a sus maridos para que disimularan a su séquito profesional. La pequeña Megumi asintió con la cabeza hacia Yuji tras escuchar esas palabras. Capítulo 37. El que lo dejó todo atrás, 3. En un carrusel común y corriente, Yuji y Megumi disfrutan del paseo infantil. Normalmente, no se les debería permitir viajar solos. Sin embargo, Jin y Toji pueden ser muy convincentes. El pobre empleado se vio obligado a cooperar. Confío en la madurez de Yuji, pero ¿no crees que a nuestras esposas no les gustará que las dejemos solas? Preguntó Jin, agarrando una botella de sake. Toji hizo una pausa ante la pregunta de Jin antes de responder con un tono relajado. No te preocupes, aceptaron tomarse su tiempo para hacer cosas de chicas, así que ¿por qué deberíamos lidiar con estas mocosas? Dijo, arrebatándole la botella de las manos a Jin. Aunque Jin dudó por un momento, al imaginar que su esposa se enfadaría, decidió dejarlo pasar siguiendo el consejo de Toji. Después de todo, Kenjaku no se iba a tomar su papel de madre demasiado en serio, ¿verdad? ¿Por qué le doy tantas vueltas a esto? No creo que Kenjaku se entere de que dejé a mi hijo con un operador de atracciones cualquiera, se dijo a sí mismo, aceptando la copa de sake que Toji le ofrecía. Los dos padres irresponsables disfrutaron de un respiro, lejos de sus esposas. Por un instante, solo se oía la música del carrusel y el sonido del alcohol bajando por sus gargantas. Sorprendentemente, el primero en romper el silencio fue Toji. Gon Shiwo me dijo que últimamente has estado demasiado activo en el inframundo, dijo, mirando su reflejo en la pequeña taza tradicional. Jin se sorprendió por las palabras de Toji, pero no lo demostró con creces. Aún así, el más mínimo movimiento de sus músculos no pasó desapercibido para el asesino de hechiceros. Sin embargo, este último optó por ocultar esa fisura en defensa de Jin.
Quería ver qué clase de hombre era realmente el nuevo conocido de su socio. En efecto, estoy expandiendo mi influencia en el mundo de los usuarios de espíritus malditos, admitió Jin sin rastro de vergüenza. Un acto de honestidad que sorprendió a Toji. Al menos no es un mentiroso, pensó, comparándolo con los altos mandos del Jujutsu. Si había algo que Toji odiaba incluso más que el mundo de los hechiceros, probablemente era el concepto de grupos. Como lobo solitario, Toji siempre había considerado débiles a las personas que formaban organizaciones. Así que su interés en Jin disminuyó un poco. ¿Para qué molestarse? ¿Quieres crear un clan oficial que los altos mandos aprueben? TSS, dijo, chasqueando la lengua al final de la frase. El desprecio de Toji no obtuvo respuesta inmediata. Una situación que solo profundizó su decepción, pero lo que sucedió después le hizo cambiar de opinión. No tengo absolutamente ninguna intención de someterme a la élite de este mundo ni de unirme a ninguna facción, respondió Jin, dando un sorbo a su sake. Contrariamente a lo que Toji suponía, Jin no tenía planes de aceptar la oferta de Yaga ni de convertirse en un hechicero oficial. La sola idea de crear un clan oficial le resultaba impensable. ¿Qué? Toji se atragantó ligeramente con su sake antes de volver a prestar atención al hombre con gafas que tenía delante. A Jin no le inmutó la reacción exagerada de Toji. El hombre simplemente miró a su hijo en el carrusel, luego esbozó una sonrisa serena antes de continuar. Este mundo, me importa un bledo, dijo de repente. Toji no apartó la vista de su interlocutor, buscando una mentira. Pero no la había. El hombre que tenía delante estaba dejando claro que le importaba un bledo el estado de Lampa. Ni sobre Jujutsu tampoco. Una situación bastante similar a la suya. Pero entonces, ¿por qué todas estas maniobras? Pensó, mirando fijamente a Jin Itadori. Así fue como Toji buscó una respuesta a su propia situación. Al vacío que sentía en su interior. En la mente de Toji no dejaban de surgir preguntas, una tras otra, mientras que su interés por el hombre que tenía delante no hacía más que crecer. Como si respondiera a esa duda, los labios de Jin se entreabrieron de nuevo. Sin embargo, no quiero que ese niño esté triste, explicó, recordando la expresión en el rostro de Yuji en Shibuya. Desesperación. Esa era la única palabra que podía describir adecuadamente la situación de Yuji Itadori. Jin no quería ese futuro. Él quería libertad para sí mismo, pero ¿sería realmente libertad si Yuji o Kenjaku no fueran felices? Jin no lo sabía y no quería averiguarlo mediante la experimentación. Así que tenía que ser fuerte. Solo una fuerza abrumadora podría lograrlo todo en un mundo regido por ella. Una convicción plasmada en el mercado causal. ¡Pam! PFF, jaja, eres muy gracioso. ¿Acaso te has visto la cara? ¿Crees que estás en un manga shonen o algo así? Se burló Toji, tras darle una palmada amistosa en el hombro. Jin atrapó sus gafas en el aire por puro reflejo tras el toque casual en el hombro. Evidentemente, Toji no le había echado mucha fuerza, pero aún así fue suficiente para que los vasos salieran volando. Sin embargo, ese ataque no fue la razón del ceño fruncido en el rostro de Jin. Al hombre no le gustaba ver la sombra de su antiguo yo terrenal justo delante de él. ¿Es esto producto de mi imaginación? Pensó para sí mismo. En su vida anterior, Jin no había vivido para un sueño ni para una meta noble. Había dedicado su vida al dinero. Al mirar a Toji, no pudo evitar ver en él el reflejo de un hombre que buscaba consuelo. Por supuesto, al final lo encontró, pero seguía siendo solo un consuelo. Al igual que Jin en aquel entonces, el dinero solo había sido un medio para conseguir más. Toji se encontraba en una situación similar. Amaba sinceramente a su familia, pero Toji no tenía un objetivo claro que perseguir. Algo que Jin había encontrado en su búsqueda de la libertad. ¿Soy gracioso? Quizás, pero me mantengo fiel a mi naturaleza, dijo, haciendo hincapié en la última parte. Jin tomó otro trago y continuó. Esa lealtad me lleva por un camino lleno de codicia, pero también lleno de dificultades. Por eso entiendo por qué a algunos me parecería ridículo. Sin embargo, ¿acaso un hombre sin sueños que vive para los sueños de los demás no está ya muerto? Concluyó, dando otro sorbo a su bebida. Lamentablemente, Jin tuvo que dejar de beber. Una fuerte intención asesina se había centrado en él después de que declarara explícitamente que Toji se había perdido a sí mismo. A pesar de la peligrosa situación, Jin le sonrió a Toji. ¿Así que mi conjetura era cierta? ¿Toji Fushiguro vive para los demás? Pensó, quitándose las gafas para limpiarlas ante la evidente intimidación de su interlocutor.
Cuida tus palabras, dijo Toji, entrecerrando los ojos al mirarlo. Toji no tenía ni sus armas ni su espíritu maldito, pero Jin no podía subestimarlo. El usuario del espíritu maldito estaba casi seguro de que la victoria sería difícil de conseguir en una pelea. Aún así, seguía siendo posible. Si yo fuera el objetivo de asesinato de Toji, tendría muchas más cosas de qué preocuparme, pensó mientras se volvía a poner las gafas. ¿O qué? ¿Vas a empezar una pelea?, preguntó Jin, antes de negar con la cabeza en señal de desaprobación. Ante esas palabras, Toji poco a poco se retractó de su intención asesina. Claro, Jin lo había enfadado. Sin embargo, seguían estando en un lugar público. Su hijo también estaba cerca. Buena decisión. Sería una pena que nuestras esposas se enteraran de más detalles sobre nuestra vida profesional, dijo, volviendo a sentarse con naturalidad. En respuesta, Toji chasqueó la lengua. Ahora estaba claro que el ambiente y el ánimo se habían arruinado por el discurso de Jin sobre los sueños, para el cual se había inspirado en Griffith. Al recordar lo sucedido, Jin recordó que fue por eso que Guts abandonó la banda del halcón, lo que marcó el comienzo de todos los problemas. Quizás no fue una buena idea, pensó por un breve instante. Al final, se encogió de hombros y disfrutó del sake. No, quiero quedarme. Se quejó Yuji, aferrándose a la ropa de Jin. Juega. Repitió Megumi simplemente, con expresión hosca. Los dos padres irresponsables se habían agotado mentalmente intentando calmar a los dos niños, pero sin éxito. Si bien el carrusel les había brindado un momento de tranquilidad para adultos, era evidente que había complacido demasiado a los dos mocosos. Así que decidieron dejar que se cansaran solos. Este acto no es ético, pero ¿qué puedo hacer?, pensó para sí mismo, decidiendo pedirle algunos consejos a la niñera de Nayuta. Mi esposa viene con la tuya, declaró Toji repentinamente tras percibir la proximidad de Kenjaku. Jin asintió en respuesta. Su relación seguía siendo tensa después de que Jin llamara a Toji un hombre sin sueños. Sin embargo, estaba claro que Toji no había refutado por completo sus palabras. Su rostro pensativo lo confirmó. Jin decidió tender la mano, porque no quería tener como enemigo al mejor asesino de esta época. Mira, fui un poco demasiado directo con mis palabras, dijo, sacando una tarjeta de presentación y entregándosela. Toji ignoró la tarjeta, pero Jin la colocó frente a él. Si quieres hablar, ya sabes dónde encontrarme. De todas formas, tengo la sensación de que nos veremos más a menudo, dijo, observando cómo Yuji le hacía muecas a Megumi. Los dos niños habían dejado de insistir en el paseo, pero ahora discutían sobre quién había montado el mejor caballo. Vale, pero la próxima vez tendrás que controlarte, dijo Toji, cogiendo la tarjeta. Jin asintió, esbozando una sonrisa más relajada tras haber suavizado parcialmente la situación. Todavía le quedaba una carta por jugar para dejar a Toji en el bolsillo después de su error. Por cierto, ¿tú también sigues las carreras de caballos? Capítulo 38. Nayuta está disgustada y la adquisición de los gemelos Zenin, 1. Una patada. Este ataque es básico para muchos, pero posee una letalidad insospechada para el ser humano promedio. Una patada, naturalmente, tiene entre 2 y 4 veces más fuerza que un puñetazo. En consecuencia, Charlie entrena principalmente a delincuentes para maximizar la potencia de sus piernas. Un acto destinado a mejorar su fuerza, pero también a asegurar sus opciones de escape cuando se enfrentan a un oponente demasiado fuerte. A Jin no le gustó que su estratega planeara la huida de sus subordinados, pero decidió hacer la vista gorda ante ese aspecto cobarde. Después de todo, él mismo era partidario de la retirada estratégica al estilo de la familia Joestar. Así que realmente no podía juzgar. Malditos mocosos. ¿Se van a quedar quietos para que pueda descuartizarlos?, rugió el usuario de espíritus malditos, blandiendo un hacha. Lamentablemente, nadie quiso escuchar su sugerencia en ese momento. Como miembros afiliados al gremio Duilip, pero también elementos de la banda Red Lizard de Sendai, Nikkei y sus amigos estaban preparados para librar una batalla desesperada contra un usuario de espíritus malditos mucho más experimentado en el arte de matar que ellos. Optaron por huir tras darse cuenta de la desventaja numérica, habiendo aprendido la lección de los sacrificios de sus amigos fallecidos. Maldita sea, ¿por qué no me eligió Tsubaki?, maldijo Kei, viéndose acorralado junto a sus amigos. El callejón por el que habían entrado no tenía salida. Jaja, ya no se van a escapar, mis preciosas, Laman, declaró el hombre de piel oscura, pasando la lengua por su hacha. Al ver esta escena, el miedo inundó el corazón de Kei.
Señor, Dios, Jesús, Brahma, oró Kei en su interior, sumiéndose en la desesperación total. Originalmente, había sido un estudiante de secundaria común y corriente. Aunque sufría acoso escolar a diario, consideraba que su vida no era tan mala. Sin embargo, todo cambió después de conocer a Charles Choi y a su maestro. Al principio, pensó que simplemente, ser explotado de nuevo. Pero Kei decidió darle una oportunidad a la luz que el hombre enmascarado le había prometido en el almacén abandonado. Hasta el día de hoy, había sido la mejor decisión de su vida. Kei se había vuelto fuerte gracias al entrenamiento estándar del grupo Duilix. Se había vuelto guapo, gracias a su nuevo físico atlético digno de un actor. El adolescente incluso había ganado cierta popularidad en su infernal instituto, gracias a su fuerza. Sin embargo, todo estaba a punto de terminar hoy. No voy a morir virgen. Rugió de repente antes de abalanzarse sobre el usuario de espíritus malditos. Juzo estaba encantado ante la perspectiva de convertir a esos jóvenes en muebles, pero la temeraria embestida de Kei lo sorprendió un poco. ¿Estás loco? Jaja, un no hechicero intentando desafiar a un hechicero. Vete con los demás. Dijo, refiriéndose a los miembros de la tripulación que ya estaban muertos bajo sus manos. Kei no se inmutó ante el hacha imbuida de un aura intimidante, sino que intentó acortar la distancia con el hombre que quería impedirle recibir la recompensa especial del hombre enmascarado. Grieta. El suelo se partió bajo el golpe del usuario de espíritus malditos. Estoy casi muerto. Gritó Kei mentalmente, esquivando el ataque por poco. La camisa del delincuente se rasgó por la fuerza del hacha de Juzo, pero él contraatacó con una patada perfectamente sincronizada. ¿Se supone que debo sentir dolor? Preguntó Juzo con una sonrisa inquietante. Al ver el cuerpo ileso del usuario del espíritu maldito, el rostro de Kei palideció en cuestión de segundos. En ese momento, comprendió una verdad escalofriante que el protocolo del gremio había intentado transmitir. Cualquier lucha de un no hechicero era inútil contra un usuario de espíritus malditos. Adiós, mundo cruel, ni siquiera me dejaste mojar a mi soldado, solo una vez, pensó para sí mismo, mientras observaba cómo se acercaba la sombra del hacha de Juzo. Kei aceptó su destino. ¿Qué demonios estás haciendo? Las reglas son claras, ¿no? Se supone que los equipos pequeños no deben meterse con lo sobrenatural, declaró Tsubaki al llegar. Se había posado en un poste lejano, pero su presencia parecía dominar una amplia zona. Juzo comenzó a hablar, pero una fuerza gravitatoria lo estrelló violentamente contra el suelo. Ni se te ocurra mirar a Tsubaki con esa cara tan fea, declaró una voz fría. Kei era un miembro de bajo rango de Duilix. Aunque tenía un conocimiento básico de lo sobrenatural gracias a los protocolos, esta era solo la segunda vez que había visto Jujutsu. ¿Puedo volverme así de fuerte con Jujutsu también? Tartamudeó, mirando fijamente la fuente de su terror siendo aplastada por la gravedad. La voz respondió fríamente. No. Kei se sintió desmotivado tras escuchar la respuesta de la desconocida. Sin embargo, su apariencia le impactó aún más que sus palabras. Tenía el pelo corto y negro y vestía ropa informal, pero sus ojos dorados irradiaban algo místico. Kei habría deseado perderse para siempre en esos ojos, pero la frialdad que emanaban de ellos repelió de inmediato cualquier pensamiento indecente que pudiera surgir en su corazón. Grieta. ¡Ah! Gritó de dolor el usuario del espíritu maldito. Había perdido sus 4 extremidades, arrancadas por la presión gravitacional. Sin embargo, Nayuta no mostró emoción alguna ante el sufrimiento de su objetivo. Ella se acercó a él y luego entreabrió lentamente los labios para ofrecerle las opciones habituales. Tienes 2 opciones, comenzó ella, señalando con 2 dedos al hombre moribundo. Primero, te llevaré de vuelta con mi padre. Sin embargo, tu destino será incierto, dijo, manteniendo su tono monótono. En cuanto a la segunda opción, harás un juramento inquebrantable de convertirte en mi perro, declaró, señalando a las personas que estaban detrás de ella. Algunos parecían contentos de llevar collares, mientras que otros apartaban la mirada. Era evidente que se avergonzaban de haberse convertido en sus perros, despojados de toda dignidad. Tienes 3 segundos, anunció. 1. Nayuta levantó un dedo. Juzo intentó decir, pero la gravedad se intensificó aún más cuando intentó hablar. Era como si Nayuta quisiera impedirle retractarse. Quiero ser un perro. Gritó Juzo antes de que le aplastaran los pulmones. Ah, ¿sí? Pero no me apetece, respondió con indiferencia, llevándose un dedo al labio inferior en una pose inocente.
Kei palideció al oír sus palabras. ¿Era siquiera humana? Se preguntó, mirando la espalda de Nayuta. Justo cuando Juzo estaba a punto de morir, una mano se posó sobre el hombro de Nayuta. «Alto», ordenó Tsubaki, frunciendo ligeramente el ceño ante la violencia gratuita. Nayuta miró por encima del hombro sin responder. Las dos adolescentes se miraron fijamente por un instante. Finalmente, Nayuta retiró la mano del hombro de Tsubaki. «Se lo diré a papá», dijo simplemente antes de marcharse. El pequeño grupo de perros la siguió inmediatamente. Tsubaki dejó escapar un suspiro de alivio y luego centró su atención en los delincuentes que habían sobrevivido al incidente. «¿Y tú, formas parte de una tripulación, verdad?», preguntó cortésmente, fijando su mirada en Kei. La adolescente se quedó paralizada un instante frente a su bonita sonrisa antes de asentir frenéticamente. Aún sabiendo que Tsubaki sonreía por cortesía, quedó impresionado por su belleza. Como resultado, Kei se comportó como un completo tonto. «Estupendo. Necesito que tú y tus amigos limpien todo esto antes de que llegue la policía», explicó Tsubaki, cruzando los brazos con satisfacción. «Maldita sea. Estuve tan cerca», pensó mientras rompía su boleto de apuestas. Tras presenciar la derrota del hombre de gafas, Toji miró a Jin con una sonrisa descarada. Si alguien desconociera la situación general, habría pensado que Toji era el corredor de apuestas. Sin embargo, él también había perdido. El hechicero asesino era simplemente malicioso. No quería perder solo. Papelera. «Perdón, tengo una llamada», dijo, poniéndose de pie. Gon y Toji hicieron un gesto indicando que no había problema. Jin les agradeció su comprensión, ya que acababa de arruinarles el momento de relax. Salió de las gradas y abrió su teléfono. «Papá. Tsubaki está saboteando mi autoridad delante de tus lacayos». La voz disgustada de Nayuta se escuchó por el teléfono después de que él contestara su llamada perdida. Era evidente que se estaba haciendo la víctima. «Maldita sea. Charl, no te pago por nada». Jin maldijo después de escuchar las quejas de Nayuta. Jin había olvidado que a Charl no le habían pagado nada, pero ese no era el asunto más importante para él en ese momento. Desde el regreso de Nayuta con Kenjaku, él tenía que estar muy presente para ellos. De lo contrario, siempre había alguno que se quejaba. Quizás Sukuna tenía razón al no comerse a Yorozu, pensó antes de desechar la idea. De ninguna manera iba a vivir como el virgen más fuerte. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene la fuerza sin placer? Si Sukuna disfrutaba devorando carne humana, Jin disfrutaba de una vida despreocupada. Sin embargo, ese camino a veces tenía sus obstáculos. Como este. «Te lo digo, cariño, mis subordinados siguen las reglas». «No son tus perros», intentó explicar Jin, pero Nayuta montó un berrinche al otro lado de la línea. Al final, Jin decidió tranquilizarla un poco. «Está bien, hoy usaré la zanahoria, pero la próxima vez probarás el palo», pensó, considerando darle una ligera nalgada. Sin embargo, finalmente descartó esa idea. Fue un poco demasiado erótico. Jin decidió buscar otro castigo más adelante, porque no podía ceder demasiado a los caprichos de Nayuta. «Vale, ¿sabes qué? Si le traes a padre un usuario de espíritus malditos interesante, te dará algo. Único, ¿está bien?», preguntó en un tono amable. Está bien solo porque eres tú, perdono esta arma oxidada». Jin intercambió unas palabras cariñosas con su hija para tranquilizarla antes de colgar y dejar escapar un suspiro de cansancio. Afortunadamente, también hubo buenas noticias. «Maestro, he recogido los tributos de Sandari. En cuanto a las demás ciudades, están en manos de los cadáveres malditos y de Charl. Charl también mencionó que actualmente está negociando con el clan Zenin para tomar posesión de los gemelos». Finalmente, una sonrisa apareció en el rostro de Jin tras la desastrosa llamada de Nayuta. «¿Quién dijo que el dinero no puede comprarlo todo?», murmuró, regocijándose por haber conseguido a los gemelos Zenin. Capítulo 39. Nayuta está disgustada y la adquisición de los gemelos Zenin, 2. «Dile a Charl que tenga cuidado con el viejo Naobito hasta que se cierre el trato», le dijo a Tsubaki antes de colgar. La adquisición de los gemelos Zenin estaba prácticamente asegurada, según el conocimiento que Jin tenía del clan Zenin. Sin embargo, al ex empleado aún le faltaba mucha información sobre Naobito. Ese anciano es literalmente la razón por la que el clan Zenin sobrevivió mientras Toji aún vivía, pensó para sí mismo mientras recababa información sobre el hombre más rápido de esta época. Naobito Zenin. Es el líder del clan Zenin y padre de Naoya Zenin.
Aunque a primera vista da la impresión de ser un borracho, Jin sabe que es mucho más astuto. Por ejemplo, en Shibuya despreció abiertamente a Maki. Sin embargo, la salvó en varias ocasiones. Incluso le sugirió a Nanami que ella no tenía cabida en un lugar tan peligroso, algo que el caballero hechicero no refutó. ¿Un capricho? ¿O desprecio? Posiblemente, pero ese acto no fue un caso aislado. Fuera de Shibuya, el viejo Zenin debería haber sido mucho más duro con Maki en el frente diplomático después de que ella abandonara el clan para irse a Tokio. En cambio, Maki solo recibió un ascenso lento en su rango de hechicera. También está el hecho de que eligió a Megumi en lugar de a Naoya, pensó Jin mientras volvía a sentarse junto a Toji y Gon. Objetivamente, Naoya no era la persona idónea para el puesto de líder del clan Zenin. Era un hombre arrogante, misógino y egocéntrico. Sin embargo, Jin no podía negar dos cosas irrefutables sobre él. Naoya encarnaba a la perfección la imagen ideal de un hechicero según la tradición. Y Naoya Zenin era fuerte. Su potencial no estaba al nivel de Iguruma o Gojo, pero claramente podía alcanzar la cima del grado 1. Sin embargo, la opción más lógica para Naobito no era su propia sangre. Apostaban por otro camino, concretamente, por Megumi Fushiguro. Con esa sola decisión, Naobito demostró su deseo de cambiar las cosas dentro de su clan. Había rechazado todo lo malo del clan Zenin, encarnado por su hijo, y decidió apostar por el nueva era que Gojo intentaba establecer. Por lo tanto, Jin sospechaba que Charl podría tener algunas dificultades para tratar con el viejo Zenin. ¿Por qué llevas un rato frunciendo el ceño?, preguntó Gon al ver a Jin mirando fijamente la pista de carreras con el ceño fruncido. Jin dejó escapar un pequeño suspiro mientras pensaba en Nayuta y los gemelos, y luego respondió en un tono tranquilo: nada grave. Solo estaba pensando que sería agradable ser una nube alguna vez, dijo con seriedad. Gon pareció confundido por las palabras de su colega, pero Toji continuó con sus comentarios. Curiosamente, lo entiendo. Tengo que ir a recoger a Megumi de la guardería pronto. Aún así, estoy seguro de que mi suerte cambiará con la próxima apuesta, añadió el hombre desempleado mientras miraba al cielo azul. Los dos hombres compartieron sus tormentos sin que su amigo pudiera comprender el sufrimiento ligado a la paternidad y al matrimonio. ¿Son todos los hombres de familia así?, se preguntó Gon mientras observaba a los dos hombres absortos en sus propios mundos. El intermediario se juró a sí mismo que permanecería soltero. En un lugar aislado, en plena naturaleza. Un joven vestido con ropa elegante se enfrentó a un hombre de mediana edad que estaba sentado despreocupadamente en el suelo con una botella de sake. El ambiente era tranquilo, pero la aparente serenidad del momento ocultaba una feroz batalla. Vaya, todavía me sorprende que estés dispuesto a desvivirte por esas dos niñas, declaró Naobito, conteniendo un eructo a mitad de la frase. Tomó la botella de sake con total naturalidad y bebió de una manera completamente inmoral. Un claro acto de desprecio hacia su invitado. Sin embargo, Charl no mostró ningún signo de irritación ante el comportamiento inapropiado de Naobito. El hombre lucía una sonrisa profesional mientras daba un sorbo al sake que le servía un sirviente. Era obvio que el clan Zenin menospreciaba al gremio crepúsculo. Jaja, solo somos un grupo de personas que no somos hechiceros, tratando de cultivar los cimientos de un verdadero clan, mintió Charl sin soltar la sonrisa. Naobito lo miró mientras bebía su sake. Está mintiendo, pensó, dejando la botella en el suelo. Hace apenas 3 años, el clan Zenin dio la bienvenida al nacimiento de gemelos en la familia de Oji Zenin. Un acontecimiento banal para la mayoría de los mortales, pero mal visto en el mundo del Jujutsu. El nacimiento de gemelos siempre se había considerado un mal presagio. A Naobito no le importaba esa superstición, pero su hermano Oji no compartía esa opinión. Por eso, el hombre descuidó a su esposa e hijos. Desde la perspectiva del viejo Zenin, la historia parecía encaminarse lentamente hacia la tragedia, pero entonces el clan fue contactado por una fuerza reciente del inframundo, el gremio crepuscular. Oji había accedido a vender a sus hijas ante la primera oferta que le hizo Charl Choi. Sin embargo, Naobito había paralizado la transacción. Para él, aunque las chicas resultaran débiles como hechiceras, seguían siendo Zenin. Pero había subestimado hasta dónde estaba dispuesto a llegar el hombre que tenía delante para conseguir a los gemelos. Naobito no quería vender, pero los ancianos habían estado ejerciendo una enorme presión en las últimas semanas debido a las incesantes ofertas de Charl Choi. Por eso, finalmente accedió a reunirse para ultimar los detalles. Ah, ¿sí? Pero son demasiado jóvenes para ti.
Si quieres, tengo chicas que podrían hacerlo, respondió Naobito, intentando retomar el control de la conversación. No sabía por qué Charles se esforzaba tanto por conseguir a las dos niñas, pero su experiencia le decía que probablemente eran valiosas. Si son valiosos, entonces los Zenin se los quedan, ¿verdad? Lamentablemente, una vez más había subestimado a Charles Choi. Disculpen mis palabras indiscretas, pero estos niños no son para mí, explicó Charles encogiéndose de hombros. Da la casualidad de que el joven maestro de nuestra organización cumple 2 años este año, y es posible que estén destinados a ser emparejados con él, añadió Charlie con una sonrisa amigable. Traducción. No queremos otras niñas y queremos a las dos pequeñas para Yuji. Lo entiendo, pero, Naobito hizo una pausa antes de continuar. Sin embargo, esto no es solo una cuestión de dinero, declaró Naobito mientras liberaba su energía maldita. Intentó intimidar a Charlie y retomar el control de la conversación. Desafortunadamente, volvió a subestimar al hombre que tenía delante. Charlie se mantuvo perfectamente tranquilo ante el aura intimidante del viejo Zenin. ¿Estás hablando de fuerza?, preguntó Charlie, mirando fijamente a los ojos del hombre de mediana edad. Naobito se sorprendió de que aquel que no era hechicero no se sintiera intimidado por su presencia. Además, podía sentir cierta presión que emanaba del hombre sentado frente a él. El hombre de mediana edad no pudo evitar comparar este caso con el de otro hombre que no era hechicero. ¿Tendrá alguna limitación innata?, se preguntó mientras observaba a Charles. La idea no era realmente estúpida. El mundo del que provenía Charles Choi estaba habitado por individuos capaces de destrozar rocas y arrancar árboles con sus propias manos. El nivel de Maki antes de su despertar era común allí. Aunque Charles Choi no era el verdadero, había sido creado por el mercado de juegos casuales para ser idéntico al original. Por lo tanto, poseía la fuerza de Charles Choi en su máximo esplendor, la fuerza mínima que Jin suponía que tenía. El hombre poseía 4 maestrías y una fuerza que superaba la de los reyes de primera generación, exceptuando a los de la élite como Kitae. Charles era un monstruo con piel humana. Capítulo 40. Sin hechicero contra hechicero. En efecto, pero dudo que un no hechicero pudiera satisfacerme, declaró Naobito con tono desinteresado. No podía medir con precisión la fuerza del hombre que tenía delante, pero Naobito estaba absolutamente seguro. Es más débil que Toji. Qué lástima para él, no todas las limitaciones innatas son iguales, pensó mientras daba otro sorbo. El principio de una restricción innata es simple, pero aterrador desde el punto de vista de un hechicero. Pierdes la capacidad de producir y emitir energía maldita, pero a cambio obtienes un poder físico asombroso. El poder obtenido es proporcional al que podrías haber logrado con energía maldita. Así pues, Toji tenía un gran destino en el camino de la hechicería. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Naobito especuló que Charles tenía una limitación innata como Toji, pero carecía de un talento base lo suficientemente alto como para otorgarle una fuerza física excesivamente monstruosa. ¿Ah, sí? Charles esbozó una sonrisa digna de un villano de cómic, una que Jin nunca había tenido la desgracia de ver. La expresión era tan inquietante que Naobito dejó de beber sake a la mitad. El ambiente se tornó denso. Ambos hombres lo supieron en ese momento. La pelea era inevitable. ¡Bum! Eres demasiado lento, chico. Naobito creyó haber esquivado el ataque que Charles había lanzado usando la mesa como cobertura. Sin embargo, el hechicero no comprendía el concepto de ataques invisibles ni el dominio de la magia. La patada le dio de lleno, para su gran sorpresa. ¿Qué? Exclamó mientras irrumpía en el establecimiento japonés. Charles mantuvo la pierna levantada en el aire por un breve instante, luego la bajó mientras mantenía ambas manos en los bolsillos. El maestro teme que su maestría no sea suficiente contra un hechicero, pero parece que se equivocaba, pensó mientras caminaba hacia el muro de ruido. Maestría. Se refiere a un estado en el que un atributo físico específico se lleva a un nivel sobrehumano extremo, lo que resulta en una transformación cualitativa en ese ámbito. Es uno de los conceptos de poder fundamentales del universo Lookism y un criterio esencial para distinguir a los luchadores de élite de los verdaderos monstruos. Actualmente se conocen 4 dominios de maestría: fuerza, velocidad, resistencia y técnica. Sin embargo, existe una maestría aún más rara llamada convicción. Este sigue reglas diferentes a las de los demás, ya que surge de un fuerte deseo. No se adquiere mediante entrenamiento ni perfeccionamiento físico. Surge, en cambio, de una convicción emocional pura, más precisamente de un deseo irresistible de proteger a alguien o algo.
Es el único ámbito de dominio guiado enteramente por la emoción, ya que a menudo solo estalla en un momento de desesperación. Bueno, me has pillado desprevenido, declaró Naobito al salir de entre los escombros. La energía maldita que emanaba no era ninguna broma. Si Jin lo hubiera estado observando, habría encontrado a este hombre de mediana edad más peligroso que Gojo a los 13 años. ¿Debería haberte avisado?, preguntó Charlie con un tono falsamente educado. Sorprendentemente, Naobito no se ofendió. Al contrario, empezó a disfrutar. No, de lo contrario sería un partido de entrenamiento. Ese tipo de cosas son demasiado formales para mi gusto, dijo mientras caminaba lentamente hacia Charlie, acelerando gradualmente con cada segundo que pasaba. La figura principal de Duilig no entró en pánico cuando el líder del clan se abalanzó sobre él a una velocidad inhumana. Gracias a su conocimiento sobre los hechiceros, necesitaba recopilar rápidamente información sobre la técnica de Naobito Zenin. Podría haber terminado la pelea de un solo golpe y haber evitado esta situación, pero Charlie había subestimado el nivel de un hechicero de grado 1. Ahora tenía que comprender el poder de su oponente y usar esa información para ganar. Sin embargo, Charlie se topó con una anomalía. ¿Está acelerando continuamente?, pensó mientras intentaba bloquearlo, pero fracasó. Un fuerte crujido resonó cuando la silueta de Charlie salió disparada a través de la pared. «Etos, ¿esta es tu técnica?», analizó mientras se ponía de pie. Charlie había entendido un poco. Naobito no debe tocarlo. Si me toca, me quedo paralizado. Sin embargo, no parece funcionar si ataco por mi cuenta, pensó mientras se ponía de pie. Se sacudió el polvo de su costosa chaqueta antes de fijar la mirada en el hombre medio borracho. ¿Qué? Un hechicero oficial reemplaza a tu pequeño maestro de espíritus maldito de todos los días, ¿ro?, declaró Naobito, terminando con un pequeño ro. Charlie no respondió, simplemente se aflojó el cuello de la camisa y se desató la corbata. Curiosamente, Naobito no lo detuvo. Es evidente que el hombre no se tomaba en serio a Charlie. Por desgracia, la pelea se interrumpió. «Escoria, ¿estás intentando?», un miembro del clan Zenin saltó hacia Charlie, pero terminó con la cabeza incrustada en el asfalto. Los demás guardaespaldas de Naobito se replegaron tras su amo al presenciar el lamentable final de su compañero. Un acto vergonzoso para un clan importante. Sin embargo, Naobito no se enfadó. Su mente estaba ocupada en otra cosa. Al observar la escena, Naobito chasqueó la lengua para sus adentros, molesto por su incapacidad para detectar la acción de su oponente. No había visto el ataque de Charlie. ¿Cómo lo hace? Debería usar mi técnica y mata en mi próximo ataque y esperar ser lo suficientemente rápido para verlo, pensó, fingiendo desinterés. Proyección. Ese es el nombre de la técnica y mata de Naobito. Esta técnica divide un segundo en 24 fotogramas de animación, utilizando el campo de visión del usuario como ángulo de proyección. De este modo, el usuario puede trazar una serie de movimientos predeterminados dentro de esos 24 fotogramas y ejecutarlos en un solo segundo tras activar la técnica. Una vez activado, el usuario se mueve a una velocidad anormalmente rápida. Incluso los espíritus malditos de grado especial se encuentran impotentes ante la velocidad que demuestra Naobito. Mientras el hechizo de proyección esté activo, cualquier objeto tocado por la palma de la mano del usuario debe obedecer la regla de 24 fotogramas por segundo en sus movimientos. De lo contrario, el sujeto queda inmovilizado y congelado en un fotograma de animación durante un segundo completo. Aunque solo dure un segundo, cualquier objeto atrapado en ese lapso se vuelve completamente vulnerable a los ataques. Lamentablemente, el uso de la técnica de proyección conlleva varios riesgos para el usuario. La trayectoria predeterminada no se puede cambiar una vez lanzada. Además, si se ignoran con demasiada frecuencia las leyes de la física al utilizar los 24 fotogramas, el usuario de la técnica corre el riesgo de quedar inmovilizado en un fotograma. Naobito no puede planificar movimientos excesivamente anormales con antelación para esquivar un ataque. Por lo tanto, le preocupa un poco la naturaleza del ataque invisible que Charlie utiliza gracias a su dominio de la técnica y la velocidad. Aunque no pueda verlo, si uso proyección continuamente, la velocidad solo aumentará hasta alcanzar un umbral impredecible para él, analizó el viejo Zenin. Maestro Charlie, ¿deberíamos intervenir?, preguntó un cadáver maldito con apariencia mitad humana, mitad animal. Se parecía a una mezcla entre un tejón melero y una adolescente de piel bronceada. Era Uzaki, la guardaespaldas personal de Charlie. A diferencia de Nayuta, ella no tiene mucho potencial.
Sin embargo, Jin confiaba en su capacidad para resistir ataques devastadores. Después de todo, ella había sido creada imitando a Panda. Sin embargo, Jin había usado un tejón melero y un humano como base. Incluso había añadido genes de tardígrado para asegurarse un guardaespaldas perfecto. ¿Qué es eso? ¿Te has dado cuenta de que tiene pelo de verdad? ¿A ese nivel te refieres a pelaje completo? Los miembros del clan Zenin, reunidos a causa del ruido, quedaron atónitos ante la transformación de Uzaki. Por otro lado, Naobito frunció el ceño. Ya no podía manejar la situación tan fácilmente por sí solo. Pero las siguientes palabras de Charles le hicieron reconsiderar su opinión sobre aquel hombre y sus valores. No, mi querida Uzaki. Esta pelea es un duelo entre hombres, dijo, alzando la mano para detenerla. Uzaki frunció el ceño en ese momento. La orden de Charles entraba en conflicto con la de su otro amo. Uno arriesgaba su vida, mientras que el otro le prohibía dejarlo morir. No me gusta pensar en qué hacer, pensó, decidiendo no hacer nada. Era demasiado perezosa para eso. ¿De verdad crees que puedes conmigo sin ayuda? Preguntó Naobito mientras se acariciaba la perilla. Charles no respondió. Sacó un caramelo del bolsillo, se lo llevó a los labios y luego volvió a meter las manos en los bolsillos. Al presenciar este acto, los Zenin comenzaron a insultarlo. Pero la élite del clan frunció el ceño. Charles no tenía miedo. Lo peor era que, desde su punto de vista, la presencia del hombre parecía crecer. Jajaja, eres muy gracioso. Creo que te quiero en mi clan. Rugió Naobito mientras se lanzaba contra Charles. No, tengo un contrato, respondió Charles con calma mientras aplicaba la longitud de onda de su alma a su patada. ¡Boom! Se produjo una onda expansiva cuando la amenaza del alma de Charles chocó con el puño de Naobito. Los dos hombres comenzaron inmediatamente a intercambiar patadas y puñetazos. Pocas personas pudieron seguir el intercambio, y mucho menos los ataques invisibles de Charles, a los que imbuía con la amenaza de su alma. Sin embargo, la técnica de proyección de Naobito demostró a todos por qué estaba en manos del líder del clan Zenin. Charles se estaba volviendo cada vez más impotente. Estoy perdiendo, pensó para sí mismo mientras la velocidad endiablada de Naobito lo empujaba hacia atrás, siendo golpeado por todos lados debido al efecto de congelación de fotogramas. Ahora estaba claro. El efecto eléctrico de la longitud de onda de la amenaza del alma no fue suficiente para frenar el poder de proyección de Naobito. Charles había calculado mal. Lo peor es que se sentía abrumado. A este paso, iba a perder la pelea. ¡No! Rugió, muy lejos de su comportamiento habitual. La idea de regresar a la oscuridad de la que el Goblin lo había sacado lo impulsó a buscar en lo más profundo de su ser recursos cuyo origen él mismo desconocía. Charles tensó sus músculos para adoptar una postura defensiva, llevando su dominio de la resistencia al máximo. Tuvo que esperar. Y encontrar una oportunidad. Ya no eres tan engreído, ¿verdad? Se burló Naobito mientras le propinaba una patada. Sin embargo, Charles vio algo que Tsubaki le había descrito durante mucho tiempo en sus peleas: el alma de Naobito. Ahora ya no necesitaba sus ojos para seguir la velocidad del viejo Zenin. Finalmente se produjo la tan esperada oportunidad. Amenaza del alma. Cañón de destrucción mundial. Charles bajó el talón hacia Naobito, pero este retrocedió sin la menor vacilación. Confiaba en su velocidad. Naobito ya había acumulado suficientes fotogramas como para poder percibir los ataques invisibles que Charles podría lanzar. Desde su punto de vista, la pelea había terminado. Sin embargo, él nunca había sido el objetivo de este ataque de distracción. ¿Eh? Exclamó Naobito al quedarse paralizado tras perder el equilibrio. En el instante en que recuperó el conocimiento, Naobito comprendió instintivamente que ya era demasiado tarde. Había violado la regla de su técnica innata después de establecer sus 24 frames. El suelo había quedado tan devastado por la variante de la amenaza del alma del antiguo maestro Tsubaki que Naobito, naturalmente, perdió el equilibrio. Durante un segundo, Naobito fue incapaz de moverse. Este era el momento que Charles había estado esperando. El pie de Charles se hundió en la cara de Naobito Zenin, justo delante de todo su clan. ¿Somos lo suficientemente fuertes como para resucitar la sangre Zenin?, preguntó Charles mientras miraba al líder del clan caído. No solo el cuerpo, sino también el alma del hombre se vieron afectados por la mentalidad del empresario sin escrúpulos. Normalmente, Naobito no se despertaría fácilmente. Puñalada. No, declaró Naoya al aparecer detrás de Charles, con un cuchillo ensangrentado en la mano.
Todos se quedaron paralizados al ver la escena, pero el adolescente miró a su alrededor como si no hubiera hecho nada extraño. ¿Qué? El viejo perdió, pero el clan Zenin no, dijo como si fuera obvio. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.